La salida de Margarita Zavala del PAN y la ruptura interna en ese partido sin duda van a tener un impacto y van a reconfigurar la competencia hacia 2018, pero ¿hasta dónde? ¿De qué manera se va a reflejar eso en el apoyo a los distintos candidatos? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Estos son algunos de los cuestionamientos, algunas de las interrogantes que están en el aire y que hoy son el motivo de análisis y debate de la mayor parte de los análisis y columnas de la prensa nacional. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para venir aquí a nuestro foro a analizar justamente cuál es el impacto de la salida de Margarita Zavala del PAN. La renuncia de Margarita Zavala y la ruptura interna en el PAN van a modificar el tablero político hacia 2018 en las elecciones más complejas del país en su historia moderna. Las preguntas que recorren los análisis y columnas políticas son sobre cuál será el respaldo al que mantendrá Zavala como candidata independiente si logra juntar el 1.3 millones de firmas que requiere para competir. ¿Hasta dónde debilitará su salida al frente opositor y disminuirá la fuerza negociadora de Ricardo Anaya con el PRD y Movimiento Ciudadano? Y finalmente, ¿a quién beneficiará más la división del sufragio? La fragmentación del voto en cualquier caso favorece al PRI y a Morena, que ven más posibilidades de vencer en la presidencia si la campaña se cierra entre los dos partidos al final de la elección, como sucedió en el caso del Estado de México, con una competencia muy cerrada entre ellos. Aunque muchos analistas recomiendan esperar a ver la variación del respaldo en las encuestas cuando se recoja el impacto de la ruptura y el peso de su nombre como independiente. Por lo pronto, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunieron para dialogar sobre el futuro del Frente Ciudadano integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Los aspirantes evaluaron los nuevos escenarios que pueden registrarse tras la decisión de Zavala y el abierto rechazo de las dirigencias nacionales del PAN y PRD para definir el método de elección. Asimismo, solo 3 de los 12 gobernadores que tiene el PAN expresaron de manera pública su preocupación por la renuncia de Margarita Zavala a las filas de Blanquiazul tras 33 años de militancia. Posiciones. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, advirtió que la salida de Zavala representa la pérdida de un cuadro distinguido y de la aspirante mejor posicionada en las encuestas frente a la contienda presidencial de 2018. Dijo que lamentaba que los panistas no hayan tenido la capacidad para construir un acuerdo que preserve la unidad. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, se sumó al llamado de Domínguez, reconoció a Zavala y también llamó a la reflexión. Es momento de una pausa, dijo, y reflexionar sobre la importancia de la unidad e inclusión y lo que le conviene a México. La semana pasada, antes de que se confirmara la renuncia de Zavala, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, pidió al aspirante presidencial reflexionar su decisión con cuidado. Si cada uno trae su proyecto, no vamos a llegar muy lejos, dijo después de hacer un exhorto para trabajar al interior del PAN con prudencia, sensatez y diálogo. Buenas tardes, arrancamos la semana y arrancamos opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a analizar el impacto de la salida del PAN de Margarita Zavala, una decisión que conocimos desde el viernes y se ha estado ventilando todo el fin de semana. Quizá uno de los episodios que con mayor fuerza se proyecten en la reconfiguración de la competencia hacia 2018, pero eso es también un interrogante. Vamos justamente a ver cuál es el alcance y hasta dónde de este impacto. Juan Ignacio Zavala, muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer de verdad tenerte aquí. Y Julio Hernández, muchas gracias, Julio, por igualmente, venir. gracias a ti. Si quieres de una vez arranquemos, yo creo que está fuera de dudas que tendrá un impacto la salida de Margarita Zavala, la ruptura dentro del PAN, la consecuencia que tenga sobre el frente, pero no nos queda en general, después de estar viendo los comentarios del fin de semana de articulistas, de analistas, hasta dónde, cuál es el impacto que crees que puede tener, cuánto crees que se pueda llevar del PAN. ¿Cuál es el respaldo que crees que después, si se registra como independiente, pueda sostener del apoyo o la presencia que tenía en los sondeos? Y finalmente, ¿a dónde se van a ir este movimiento de votos que su salida desate? Sí, hay un panorama
aritmético y pragmático que podemos ver, y otro que me parece que es más profundo, que es el asunto doctrinal. En lo aritmético y en lo pragmático me parece que este movimiento, voluntario o involuntariamente, favorece las aspiraciones de José Antonio Meade. Es decir, creo que este corrimiento que se ha dado dentro del espectro del Partido Acción Nacional fortalece la expectativa de una figura como la de José Antonio Meade, que es un hombre cargado a la derecha, que tuvo una participación en el gabinete de Felipe Calderón y que es un hombre bien visto en general por segmentos de ese panismo. Por otra parte, creo que desde luego impacta directamente a Ricardo Anaya, que se convierte en el villano favorito de este episodio, un hombre marrullero, con una opacidad patrimonial muy conocida y que se ha convertido en una especie de personaje siempre dispuesto a empujar o tirar al abismo a quien puede para ir él avanzando. Creo que dentro de ese espectro, sin embargo, Anaya creo que seguirá siendo la pieza más fuerte del Frente Ciudadanos por México. Creo que el sismo colocó a su eventual competidor Miguel Ángel Mancera en una situación todavía más desvalida. Entonces creo que Anaya seguirá adelante con una especie de cuña envenenada que son el grupo de senadores, gobernadores y exgobernadores panistas que le van a hacer la guerra interna y terminarán favoreciendo la candidatura de Margarita Zavala. Pero en el fondo me parece que lo más preocupante es la situación de la falta de postura doctrinal, de la falta de vigor intelectual de esta acometida. Es simplemente una apuesta por el pragmatismo del grupo calderonista que pretende, sin mayor propuesta inteligente de ideas ideológica, simplemente una apuesta por una candidatura más. ¿Por dónde te gustaría que empezáramos? ¿Por la parte doctrinal, por la parte pragmática? Mira, creo que hay varias cosas, algunas las comentó Julio. Yo creo que hay, evidentemente, el partido, el PAN pues es un partido muy grande, con poder, 12 gobernaturas, diputados, senadores, presidencias municipales. No hay nadie que pueda decir me salgo y se cae esto, ¿no? Eso es una estructura sólida. Exactamente, ¿no? Sí hay, entonces, pero sí muestra una ya no fisura, una fractura adentro. No hay manera de procesar los problemas adentro del PAN. Ese es el tema. Julio dice, bueno, Anaya es un tipo capaz de aventar cualquier cosa al frente con tal de ser él y de él lograr sus cometidos. Yo creo que esto es clarísimo. A mí me sorprende que políticos que ya en esa altura, ¿no?, ser presidente del PAN y el posible candidato del Frente, un político de relevancia nacional, no haya tenido el oficio para poder prever que iba a suceder algo y no haber ofrecido salidas distintas, ¿no?, que cualquier político hubiera hecho. O sea, rechazas el pragmatismo y dirías el problema es que Margarita se sale porque no tiene otra salida. Bueno, lo que pasa es que es una decisión que abarca todos los aspectos, ¿no? Hay un aspecto pragmático, hay un aspecto de doctrina o de ética personal sobre su manera de ver la política y su participación en la vida pública de México, porque, digamos, la parte práctica, pues, digamos, no es muy beneficiosa para ella. Ella al salirse pierde puntos. Yo calculo que debe ser como unos 10 puntos si le hacemos caso a la encuesta de Buen Día que publicaron el día de hoy. 10 puntos. Es un montón. Es un montón. O sea, se quedaría, entre 8 y 10. Pragmáticos, se queda entre 8 y 10 puntos. Que son muchos también. O sea, para una persona que efectivamente se los aportaba al partido, ¿no? Entonces, sí, digamos, hay una pérdida de ella. En eso, pues sí, sus posibilidades de competencia son duras, pero sigue siendo una persona dentro de los sin partido, independientes, homeless, como le quieran decir, son sin duda es la que tiene más potencia. Pero, digamos, el peso político de la mesa de diálogo, de negociación desde el Frente, para Anaya se le complica. Vale 8 puntos menos. Sí, claro, se debilita su capacidad interna. Y tiene un partido en problemas, ¿no? Que ya había descrito Julio, que se quedan a hacer, pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues hay guerra interna porque no hay paz y no hay definiciones. Y en unas semanas empieza la definición de 3,000 candidaturas. O sea, va a ser eso una locura, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hoy vemos ya a Jorge Castañeda,
serruchando el piso de Anaya, ¿no? Diciendo, la candidatura es tuya, pero pues hay muchas complicaciones ya contigo, es hora de poner a un ciudadano en el frente, ¿no? Sí, la estrategia de qué les parezco yo. Oye, aprovechando el viaje. ¿Qué les parezco yo? Pero, ¿por qué? Porque obviamente esa salida de Margarita sí impacta esas posibilidades de negociación del frente. Entonces, la parte pragmática de la decisión, digamos, tiene ese punto. Ella pierde. A ver, pero ella entonces, pierde con eso. Lo que estarías describiendo es un pierde-pierde. A ver, lo que Sí, estarías yo diciendo creo que es nadie gana pierde con esa Anaya, salida. pierde Anaya y Pierde el frente ella. y pierde Margarita. 8 puntos y pierde Anaya en términos de margen de maniobra al interior. Entonces, es una jugada un poco extraña. Un poco extraña, pero creo yo que en el terreno absolutamente frío del análisis podemos ver que esto acaba beneficiando al PRI. Y no lo digo porque... O a López Obrador. O a López Obrador, pero yo creo que la presencia de Margarita va a ir significando una mayor reducción explicable de la presencia hasta ahora única de López Obrador en un escenario en el que casi él era el único que estaba para las mediciones de encuestas de opinión o como quieras. Creo que finalmente Margarita Zavala va a emerger como una posibilidad que va a nuclear ciertos segmentos ciudadanos, creo yo que cargados conservadores de la derecha, clase media, pero creo que eso va a reducirle a López Obrador la posibilidad de que haya una confrontación como la esperaba, él contra un candidato del sistema. Ahora hay una pulverización de candidaturas y ahí está también el Bronco, y ahí está Ríos Peter, y ahí están este tipo de... O sea, la fragmentación favorece La al PRI. fragmentación favorece finalmente al PRI, sin ninguna duda. Y si Margarita Zavala no tiene la posibilidad real de llegar a la victoria presidencial en 2018, lo que va a significar solamente es un servicio a que el sistema siga manteniendo una candidatura viable que me parece a mí que es la de Mid. Ahora, si eso fuera así, qué asunto tan complicado para ella, Juan, porque, a ver, si algo ha sido toda su vida es antiprista. Incluso en una entrevista que hoy le leía en el País, repite, digamos, su rechazo al priismo de los gobernadores corruptos, pero igual al priismo que atribuye a López Obrador, priista de los 70s. O sea, por donde veas, si eso fuera, como dice Julio, es una situación muy difícil que su candidatura acabara beneficiando justo contra los que ha luchado toda su vida. Bueno, digamos, ese es un escenario y una forma de verlo, ¿no? Yo también digo que puede beneficiarse de ahí Andrés Manuel, igual, ¿no? Porque pueden, digamos, en ese punto en el que todos parten de lo mismo, pues Andrés Manuel va a tener una lucha para ver quién compite contra el PRI. Una segunda posición, que es lo que quiere hacer el frente, ¿no? Al final, pues van a querer llevarse esa tajada. Mira, todavía hay que ver qué pasa. Por eso el propio Andrés Manuel, si no festejó, por lo menos tuvo una posición bastante, digamos, sí, condescendiente. de célebre porque condescendiente, no sé porque cómo calificarla con la salida de Margarita. No, bueno, digamos, ellos ven pues que el frente como tal, que es una entidad que se estaba consolidando, pues entra en problemas. Problemas reales y problemas que van a tener que acelerar sus decisiones. Ese es un tema. O sea, todo esto que era alentar y aletargar las decisiones para hacer las negociaciones que Ricardo quisiera, etcétera, eso se tiene que apurar, ¿no? Y yo pienso que mientras más rápido salgan, pues más fácil, porque López Obrador es el político más conocido de México. No le puedes ganar desde la falta de conocimiento de quien vaya a competir contra él. Eso es clarísimo, ¿no? Ahora, en términos del frente, Julio, y en efecto, hoy Castañeda era bastante claro al decir, a ver si la candidatura es tuya, Ricardo, y está clarísimo después de la salida de Margarita Zavala, pero cometerías un error profundísimo de apropiártela. ¿Tú lo ves así? ¿Ves ese aceleramiento dentro de la configuración, las decisiones que tienen que tomar hacia adelante? Mira, se le atribuye a Winston Churchill aquella frase de que la política hace extraños compañeros de cama. En realidad, en el camino de toda esta serie de arreglos, de negociaciones, de entendimientos que han formado la historia política de México en las 2 décadas recientes, el PRI, el PAN, el PRD han fungido como extraños compañeros de cama. Y finalmente, la propia llegada de Vicente Fox
en 2000 no deja de estar caracterizada por la anuencia o la benevolencia de quien debió haber sido un dique enérgico, que debió haber sido Ernesto Zedillo, y que dejó fluir todo en un ánimo democrático, plausible o criticable, pero finalmente ahí estuvo. Y en 2006, recordemos que la instalación de Felipe Calderón en la presidencia de la República pasó por el apoyo de la institucionalidad priista que permitió la toma de posesión en momentos muy conflictivos y muy complicados de la historia mexicana. A partir de ahí se ha insistido en que hay acuerdos entre esas dos fuerzas políticas, PRI y PAN, que han llevado a lo que el escritor y reportero Álvaro Delgado de Proceso ha denominado el amaciato, que son la supresión de la posibilidad de Josefina Vázquez Mota, que fue aplastada para que no pudiera caminar más, independientemente de sus propias carencias y fallas, en algo que pareció un acuerdo entre el PRI y el PAN para una especie de rotación o de alternancia. Sería en todo caso entre el PRI y algún grupo o un grupo del PAN. Es que ahí estamos. O el 2012 dices que era más amplio. Es que ahí estamos en el gran problema de que a partir de 2010 Felipe Calderón perdió el control del Partido Acción Nacional. No pudo poner a Roberto Gil Suart como presidente del PAN y entró el grupo de Gustavo Madero con el actual Ricardo Anaya como un instrumento de segundo nivel en la cartelera, pero que fue creciendo, y ese mismo grupo es el que le impidió a Calderón poner candidato a la presidencia a Ernesto Cordero. Y desde ahí se vino larvando, de hecho, parte de la ruptura que estamos viendo. Pero déjame rápido analizando cuál puede ser el impacto de la salida de Margarita Zavala y la reconfiguración de la competencia hacia 2018. Estamos hablando con Julio Hernández, columnista, analista político, con Juan Ignacio Zavala. Me quedé contigo. Y un poco antes de que nos fuéramos una pausa, si entendí y si lo traduzco bien, lo que Julio planteaba era que, digamos, hay cierta naturalidad, digamos, en el curso que puede tomar la salida de Margarita Zavala, en tanto que desde 2012 se habla, digamos, pues de un respaldo a un mismo proyecto económico entre el grupo de Calderón, el PAN, o más amplio el PAN, y sectores, sobre todo los tecnócratas del PRI. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que puede haber esa ligazón? Bueno, ¿puede haber esa naturalidad? Pues es que yo oigo eso desde hace 30 años, desde Salinas, ¿no? O sea, que había... Que de las concertaciones. Las concertaciones, ahora que es, digamos, el PRI, que es un partido de extrema ambigua, siempre ha jugado lo mismo con la derecha que con la izquierda radical, ¿no? Entonces, ellos, su espectro de movimiento era muy amplio. Con el tiempo pues, se está volviendo realmente un partido pues, básicamente de derecha, donde sus postulados de otra índole pues ya se están viendo rezagados en algunas cosas. Y el PAN, que no ha hecho una suerte de puesta al día de su ideología, que lo haga asumirse como un partido realmente de derecha, ¿no? Derecha liberal o centro derecha, como lo quieras nombrar, pues se encuentran puntos comunes en proyectos sobre todo de tipo económico, que es, digamos, lo que lo separaría de López Obrador. Yo, para mí, el PRD... Bueno, serían las dos cosas, ¿no? Coincidencia en el proyecto económico y el mismo adversario. Sí, el mismo adversario, digamos, el adversario ideológico, que es que es Andrés Manuel. Yo no lo vería eso, digamos... pero no es parte de una alianza necesariamente electoral. Yo creo que a mí por eso los frentes y coaliciones no me gustan mucho, porque siento que efectivamente, pues ¿qué tiene que hacer el PRD eligiendo un panista de su candidato? ¿No? Se me hace más normal que se vayan con López Obrador. Yo quiero ver cómo le va a hacer a Anaya para explicarle a los del PAN, oigan, ¿saben qué? Nuestro candidato va a ser Jorge Castañeda. Si pasara eso, pues quiero ver qué le van a decir adentro, ¿no? En los panistas. Creo que hay alianzas, por ejemplo, legislativas para sacar adelante proyectos y reformas. Creo que eso sucede en la política y es donde se dan los extraños compañeros de cama y aventura, ¿no? O sea, los socialistas con la Merkel, todo eso que se da realmente en el mundo. Yo lo que veo aquí es que se están juntando proyectos contra personajes comunes,
¿no? El PRI, el Frente López Obrador contra el PRI, si quieren, o los partidos de oposición contra el PRI, pero también eso los obliga a estar contra López Obrador. O sea, una especie de coalición informal. Porque la tirada... Una coalición de poder. Es que la tirada una coalición de poder, aunque sea informal, no van a registrarlo, por supuesto, en el INE. Los del Frente dicen que van a poner jefes de gabinete y que el secretario de Gobernación, jaladas, yo creo que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero digamos, sí que la idea es hacer una gran coalición electoral ahí que permita aniquilar a López Obrador, porque la visión a mediano plazo es desaparecer esa opción ya con una tercera derrota de López Obrador en elecciones presidenciales. Sí, esa sí se Ahora, hay una descomposición de los partidos tradicionales en general. Es enorme. Todos los partidos están viviendo crisis internas, salvo el PRI, que el aroma del poder hace que sigan unidos con la expectativa de continuar a partir de 2018. Pero el PRD pues está desfondado. El Partido Acción Nacional creo que es la acumulación de una larga crisis que viene desde el momento en que Acción Nacional llegó al poder y comenzaron a filtrarse y a reacomodarse una serie de prácticas que forman parte de eso que se llama el priista que todo el mundo lleva dentro. Muchas prácticas priistas y mucho costumbrismo de lo clásico, de las marrullerías y de lo tradicional de los partidos en todos lados. La propia expectativa de Morena está muy rápidamente ya infiltrada por esos mismos mecanismos. Las peores cosas del perredismo trasvasadas ahora a una Morena que pretende constituirse como una opción, pero en el fondo el gran problema es el sistema político electoral que requiere de una revisión a fondo. A ver, pero es que descomposición de los partidos en un contexto de rupturas y de mayor confrontación y polarización entre los grupos de poder, no sé si abra un poco la puerta al peligro, Juan, pues de que se rompan más, digamos, los canales de comunicación y que la lucha hacia el 18 se agudice, se vuelva mucho más sanguinaria. Bueno, todas las elecciones lo son así, ¿no? Está claro. Pero por lo menos hay vasos comunicantes y al que final te del día, mantienen. pues todos están luchando para que esto sea de dos lo más rápido posible. ¿no? O sea, para polarizar, cerrar entre dos y vámonos. ¿no? Una especie de segunda vuelta sin... Sí. En eso quizás nos ayuda un poco más de lo que decía Julio. Esto de haber acortado las campañas, eso resulta en algo bueno, ¿no? Es mucho más... sabes en abril, mayo ya qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que antes duraban 8 meses, 7 meses, ¿no? No, parecía un embarazo, oye, parecía un embarazo. Aquí sí, efectivamente, pues ya son tres meses que ayudan. Yo sí creo que hay una descomposición, como dice Julio, de los partidos tradicionales. Se aprisaron, o sea, ya todo lo hacen como el PRI, ¿no? Yo como les digo, bueno, el PAN, hasta el presidente de la Comisión de Doctrina es un expriista. ¿Quién? Que Rodríguez Prats, o sea, ya ni eso cuidaron, o sea, oye, pues dejas ahí al santito con su vela de Don Manuel, es un expriista. Entonces, y digamos, el PRD, pues ni digamos. Entonces, lo que yo veo que está pasando aquí ahorita es la posibilidad de el desfonde del frente, porque hay alguien muy pesado que es el que trae la chaquera, que es el PAN. Es el que trae 20 puntos de entrada. Pero fíjate nada más qué escenario. A ver, posibilidad de desfonde del PAN, desfonde del Frente. El PRD ya está desfondado del PRD. Si el único que uno se desfonda es el PRI, es decir, que las expectativas desde un tercer lugar en las encuestas empiezan a ser mejores que nunca. Pero es que es difícil que el PRI se desfonde. El PRI siempre parte de 20 puntos. Y además, en este caso, recordemos que tiene la convalidación práctica que ha significado las elecciones en el Estado de México. Es decir, las peores prácticas del PRI parecen hoy reivindicadas y en camino de ser practicadas en una involución muy peligrosa porque significa el avasallamiento del adversario, la utilización de mecanismos incluso mafiosos como los que se dieron en el Estado de México en algunos puntos, la compra del voto, el uso arrasador de los recursos públicos, y eso en una sociedad como esta, que tiene un despertar a partir del sismo, cansada, harta de tantas cosas, creo que es un sistema político que está jugando con fuego y que apuesta a apaciguar en 2018 y que esto no quede más que como expresiones anecdóticas de descontento popular. El impacto, hasta dónde va a llegar el efecto de la salida de Margarita Zavala del PAN. Juan Ignacio, me quedé contigo en esto que describía Julio Hernández, el aumento de confrontación, de polarización. ¿Tú ves, digamos, riesgos adicionales en la lucha electoral, de, digamos,
prácticas excluyentes entre los propios grupos de poder? Bueno, digamos, lo que estamos viendo en el PAN es eso. A mí también me sorprendió mucho cómo a la salida pues no le cerraron la puerta, le dijeron adiós y ya. Siguen peleándose con él. Entonces, bueno, oye, con unos calificativos sí, son bastante suaves, bastante y eso que educados. Sucede, pues sucede lo que ahonda ahí sí la división, digamos. Si eso vemos ahí, tú imagínate cómo están los chats entre los panistas. Oye, no es lo mismo decir, ya se va, hasta luego, que se vaya la PUS. Digamos, ese tipo de cosas, pues, digamos, los podemos seguir viendo. A mí no me asusta, digamos, esa época de polarización que viene, que son las elecciones, ¿no? Creo clarísimo que va a ser contra el PRI y que lo puede representar. Creo clarísimo que el que llegue de aquí a febrero, a marzo, tiene unos cuantos meses para posicionarse rápido, ¿no? Y de ahí en adelante, digamos, ya veremos si va a ser el PRI con 20, que lo que quiere es que suceda una cosa de fragmentación para que el PRI, al no perder nada, si se quedan esos 20, su posibilidad de ganar crece mucho, porque los otros se pueden caer. Un López Obrador topado y un PAN, pues ahora con 8 puntos menos. Reducido, porque digamos, fíjate, Morena, Movimiento Ciudadano y PRD valen lo que Margarita. Anaya dejó 8 puntos, entre 8 y 10 Anaya puntos. dejó salir una persona que valía eso, sola, ¿no? Por lo menos en las encuestas, en la última fotografía. Sale así. Entonces dices, bueno, ¿qué va a ser eso? Pues un PRI que no ha dejado el 20%, que va a salir de base, la tragedia de los terremotos que le ayudan en imagen al gobierno y al presidente, es indudable. Eso sucede constantemente en cualquier país. ¿Compartes esa visión, Julio? Yo lo que creo es que estamos en el riesgo de que todo esto se convierta en una escaramuza acordada que finalmente no tenga ninguna trascendencia para fines realmente colectivos y que se convierta en batallas entre élites, entre grupos de populares que terminen acordando términos beneficiarios para el mismo sistema político. A ver, por ejemplo, para ponerlo en términos concretos, tú, por ejemplo, verías, en caso que fuera Mid el candidato del PRI, ¿verías a Margarita Zavala en su gabinete? Sí, ¿En desarrollo social, por ejemplo? Bueno, si no ella concretamente, sí creo que alguien puede estar ahí, a la misma manera en la que hubo un Procurador General de la República con Ernesto Zedillo, que fue Antonio Lozano Gracia, y así como hubo una serie de concertaciones con el Diego Fernández Ceballos y Luis H. Álvarez con Carlos Salinas de Gortari. En los 90. Mi temor es que todo esto no sea más que un gatopardismo, mover todo, agitar todo, y a fin de cuentas el sistema seguirá funcionando bien con una especie de coalición informal entre el PRI abierto a un ciudadano como podría ser Mid, con el Partido Acción Nacional y el Frente Ciudadano negociando para integrarse a un gabinete de coalición, y con Margarita Zavala y otros independientes pulverizando el voto para que el PRI sea el mayor de los enanos partidistas. ¿Tú la ves a Margarita en un gabinete de Mid? No, ni hablar. Ni hablar. ¿No la ves como secretaria de Desarrollo Social? Yo creo que ella, un poco retomando lo que decíamos al principio, ella, con lo que le quede los puntos y los puede conservar de aquí a febrero, va a poder iniciar bien. Digamos, viene esta parte que le puede ayudar, digamos, que es la recolección de firmas. Simplemente para decirte ya, cualquier independiente tiene que juntar el equivalente a 2 veces el padrón de militantes del PAN. Un millón para decirle a sus firmas. Eso sí es leonino, 1.300.000. Sí, está grueso, ¿no? Sí. Entonces, pero digamos, tiene esa parte. No sé, es complicado ver un escenario muy positivo en ese sentido. Lo que sí veo es de aquí a diciembre una recomposición rápida en lo que va a ser PRI, PRD, PAN, el frente opositor, si va o si no va, porque qué sentido tiene para el PAN estar en un frente si él no lo va a abanderar su presidente, Ricardo Anaya. Pues ¿para qué caso tiene? Pues se sale, ¿no? Y ya luego ve cómo, pero lo que pasa es que volvería a pulverizar un poco más, porque entonces sí puede entrar uno del PRD a quitar 4 puntos. O sea, a ver, entonces se pulveriza más de lo que ahorita todavía advierte Julio. Podríamos decir de entrada que más allá incluso del impacto en el 18, el impacto inmediato es porque la mayoría no han seleccionado a sus candidatos, y eso sí va a tener una influencia directa sobre los otros partidos. Más el enorme fervor y hervor de las otras candidaturas a gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías, que van a generar
una natural estampida de ambiciones, pero al mismo tiempo de recomposiciones, que vamos a ver en qué acaba todo este reacomodo. Sobreexcitación, o sea, viene una sobreexcitación política de los próximas no semanas necesariamente positiva ni benévola, es simplemente la hoguera de las vanidades y de las ambiciones. Ya me voy. Muchas gracias, Juan Ignacio Zavala, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Julio Hernández. Gracias a los dos por haber venido. Nos vemos. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.